Los psicópatas. Una mente enferma tras la máscara de la cordura. De acuerdo al idioma griego, de donde proviene la palabra psicopatía, significa enfermedad de la mente. La psicopatía es una condición mental enfermiza que hace que la persona presente alguna alteración mental. Las psicopatías son muy variadas y tienen diferentes características, pero en la mayoría de los casos, una persona que sufre una psicopatía, es decir, un psicópata, presenta serios problemas para llevar una vida social normal, que no ponga en peligro su integridad física o la de aquellos que la rodean. Un elemento muy importante para tener en cuenta a la hora de definir a un psicópata es que normalmente nos encontramos ante la presencia de un individuo que tiene serios problemas para relacionarse normalmente a nivel social, pero que puede no demostrarlos. Así el peligro de un psicópata es que puede pasar como cualquier otra persona desapercibida, sin que aquellos que lo rodean noten su estado de inestabilidad mental. Por otro lado, a diferencia de otras enfermedades mentales, la psicopatía puede estar acompañada de un gran temple y estabilidad emocional, al menos visiblemente, así como también una inteligencia, por lo cual el psicópata puede enfundarse en estos elementos para actuar impunemente. Por último, siempre se remarca como una de las principales características del psicópata la falta de remordimiento o temor ante los actos cometidos. Esto hace que una persona que sufre de esta alteración mental cometa un asesinato sin sentir culpa y sin ver desestabilizado su estado emocional, lo cual sería normal en cualquier otra persona. Esta falta de remordimiento es justamente importante a la hora de definir un psicópata, porque es la responsable de hacer que el psicópata no sienta ningún tipo de emotividad hacia los otros, transformándolos en objetos o cosas y pudiendo disponer de ellos a su gusto sin tener en cuenta el daño emocional o incluso mental que pueden causar a los demás. Allí nace entonces su alteración social, ya que para el psicópata lo único importante es en sí mismo y el cumplimiento de sus deseos, necesidades, anhelos de manera inmediata. El término psicópata se usó ampliamente para referirse erróneamente solo a asesinos seriales. En realidad, el psicópata es una persona que sufre un trastorno de personalidad, pero no padece insania al punto de no ser consciente de sus acciones dañinas. La Asociación Psiquiátrica Americana define la personalidad psicópata como una persona cuya conducta es predominantemente amoral y antisocial, que se caracteriza por sus acciones impulsivas e irresponsables, encaminadas a satisfacer sus intereses inmediatos y narcisistas, sin importar las consecuencias sociales, sin demostrar culpa y en algunos casos sin demostrar ansiedad. Para comprender esto mejor, podemos decir que el psicópata tiene algo de loco y algo de malo. Si bien no es una persona psicológicamente sana, también tiene componentes de perversión y agresión muy marcados. El grado de conciencia de los psicópatas respecto a sus acciones varía de una personalidad a otra. Es común que los psicópatas estén convencidos de sus propias mentiras y de su propio código moral. No es raro descubrir al hablar a un psicópata que éste o ésta crea sinceramente que una agresión directa, como un comentario hiriente o punzante, sea algo gracioso o sea solo un mal chiste. El psicópata se caracteriza por tener la imperiosa necesidad de satisfacer sus propias necesidades, dejando de lado las necesidades de los demás, ya sea de sus padres, de su pareja, sus hijos, sus hermanos, compañeros de trabajo, etc. Para el psicópata, el fin justifica los medios, y no dudará en inventarse un mundo irreal, fantasioso y plagado de mentiras en la cual pueda vivir según sus propias reglas y su código moral. La parte perversa del psicópata se canaliza y se expresa a través de la agresión a través de otras personas, la falta de amor, compasión, empatía y cualquier otro sentimiento humanitario hacia las personas más cercanas, y la necesidad peligrosa de causar un daño importante y dejar su marca para que todos conozcan al autor de dicho daño material,
Normalmente se jacta de dejar bien claro su nombre y apellido para que nadie dude de su capacidad de amedrentar y lastimar a los demás. El grado insano del psicópata, es decir, la locura, queda expuesta precisamente por la falta de control total sobre sus impulsos. El psicópata no mide las consecuencias de sus acciones, cree que el daño que causa es simplemente un arrebato, un ataque de ira, y que todos deben perdonar sus acciones porque estaba enfadado o enfadada. La diferencia entre un psicópata y una persona completamente insana mentalmente es que la persona a la cual se le denomina loca o loco difícilmente puedan funcionar en su vida diaria. Por lo general, la persona que está completamente loca no funciona correctamente casi nunca. El psicópata sí, fuera de sus ataques, muchas veces dirigidos, intencionales y planeados, funciona normalmente en otros ámbitos de su vida, o al menos eso aparenta. El psicópata hace muchas tareas cotidianas con absoluta naturalidad, incluso si vive sumergido en un mundo inventado, la mayor parte del tiempo viendo fantasmas que no existen. Para el psicópata, todo aquel que no esté de acuerdo con su opinión es un enemigo. El psicópata reúne algunas características de ambos, pero lo que suele convertirlo en una persona imputable ante la ley es el hecho de que suele planificar conscientemente y cuidadosamente el daño que causa. Los psicópatas también pueden elegir, pero optan por no controlar sus impulsos agresivos y dan rienda suelta a su ira. El peligro de vivir con un psicópata no es solamente el riesgo potencial del daño que pueda causar, sino el hecho de que la gran mayoría muestra una fachada casi perfecta, de ser una persona amable, afectuosa, simpática, positiva, etc. Los psicópatas tienen muy en claro de que imprescindiblemente debe de esconder su lado negativo a fin de no ser descubierto. Son altamente manipuladores, suelen ser muy bien aceptados y recibidos en cualquier círculo social. Son las típicas personas encantadoras, pero debajo de su fachada esconden un índice de perversión y egoísmo muy importante. El psicópata suele ser un perfecto embustero, suele engañar a la gente durante años, pero cualquier persona que puede leer a este tipo de personas entre líneas puede detectar sus síntomas y señales de alerta tempranamente. Otra de las características típicas de los psicópatas que ayudan a desenmascararlos es su falta de aceptación de toda responsabilidad por lo que hacen o dicen. Normalmente suelen negar haber dicho o hecho algo, incluso cuando hay evidencias de sobra de que así lo hicieron. Esto es clave para detectar a un psicópata. Por un lado suelen dejar su firma tras una agresión o un agravio para luego desmentirlo. El psicópata no oye voces, no manifiesta delirios, no presenta aparentemente ningún trastorno de estado de ánimo ni un impulso irresistible para mantener una actividad frenética. Al contrario, probablemente hará gala de un juicio sereno y de una racionalidad impecable que tendrán como consecuencias una evaluación superficial que no ponga en relieve su enfermedad. La persona que es psicópata está inmunizado contra la mayoría de las reacciones emocionales negativas ante los acontecimientos vitales. Dicho de otro modo, es difícil que se muestren angustiados, nerviosos o presas de los síntomas de algún trastorno de ansiedad o del estado de ánimo. En este sentido se caracterizan por ser imperturbables. Son extremadamente extrapunitivos, es decir, no suelen aceptar su responsabilidad y además tienden a culpabilizar a los demás. Aunque se deciden a reconocer su responsabilidad, los acontecimientos terminarán por desenmascarar a la persona con psicopatía y por mostrar su deshonestidad. El psicópata se define según las siguientes características. Número 1. Insensibilidad. Ausencia de empatía o preocupación por los problemas de los demás. Número 2. Agresividad. Frialdad, crueldad, abusos verbales o físicos, conductuales, desafiante y beligerante. Número 3. Manipulación. Actitud que pretende influir en los demás para el beneficio propio. Número 4. Hostilidad, irritabilidad,
conducta ruda o desagradable. Número 5. Falsedad, utilización de la mentira y la conducta fraudulenta. Número 6. Narcisismo, vanidad, exageración de los propios logros y capacidades. Número 7. Irresponsabilidad, incapaz de mantenerse en sus obligaciones o acuerdos. Número 8. Temeridad, necesidad de estímulos intensos sin tener en cuenta las consecuencias. Número 9. Impulsibilidad, tendencia a responder de forma inmediata ante los estímulos sin tener en cuenta los planes del futuro. El hecho es de que todos los psicópatas son violentos y peligrosos. Han tergiversado nuestra manera de entender quiénes y cómo son. Si una de cada 100 personas a las que conoces a lo largo de cualquier día puede entender tendencias psicópatas, ¿cómo puedes saber si un individuo en particular es un psicópata o simplemente alguien con una personalidad desagradable? Los psicópatas tienen el don del habla y te impresionarán con sus conocimientos en muchas áreas, te convencerán de que su punto de vista sea el correcto y te entretendrán con anécdotas graciosas y a veces agradables, extravagantes. Pero si pasas más tiempo con uno, llegarás a darte cuenta de que su estilo grandioso parece demasiado superficial y su aire de superioridad y el convencimiento de que se le debe todo son insoportables. Si profundizas en una relación, descubrirás una gran parte de lo que sabes de ellos es simplemente una máscara o fachada. La fachada que levanta les proporciona el amparo que necesitan para conseguir sus fines, ya sea dinero, poder, sexo. Y esta es una característica de un alcohólico, drogadicto o neurótico. Una vez que sospeches que alguien no es como parece, debes procurar no llevar la relación más lejos. Los psicópatas son maestros de la manipulación, invirtiendo mucho esfuerzo y habilidad en la creación y preservación de sus máscaras. Logran engañar a la gente con aquellas porque las adoptan a sus víctimas, mintiendo para conseguir lo que quieren. La mentira patológica, incluso sobre cosas insignificantes, es el rasgo medular del psicópata. ¿Cómo nos engañan? Las primeras impresiones positivas que causan los psicópatas tienden a perdurar demasiado, porque fiarse de la primera opinión que se forma de alguien es algo inherente a la naturaleza humana. Filtramos la información, aceptando lo que nos respalda nuestras primeras impresiones y desechando lo que no encaja en ellas. En caso de que nos surjan dudas, el psicópata siempre ofrecerá una explicación convincente o una excusa plausible que las despeja. Con el paso del tiempo, llegamos a creer que conocemos la verdad de esta persona y nos fiamos de él o de ella. Los psicópatas también carecen de la capacidad de sentir una amplia gama de emociones humanas que los demás experimentan y sufren una pobreza emocional afectiva. Es el segundo dominio. Se han descubierto que las áreas emocionales del cerebro de los psicópatas funcionan de una forma distinta a las de las personas sin este trastorno. En sus mentes, las palabras, los actos y los sentimientos no están interconectados. Por ejemplo, cuando mientes o cuando le haces daño a alguien, sientes remordimiento o arrepentimiento y crees que debes de pedirle perdón o compensarle de alguna forma. El insomnio como producto de haber hecho algo malo es síntoma de una conciencia activa, de la que carece el psicópata. También lo es el miedo a ser aprendido por haber quebrantado la ley. En el lado positivo, la mayoría de las personas disfrutan del arte, la música, los logros profesionales y los éxitos de los amigos. Los psicópatas no tienen esta capacidad para sentir emociones humanas. De hecho, aparte de la ira, la furia y la frustración, raramente sienten algo semejante a las emociones humanas normales, a la que la gente no se acostumbra a interactuar regularmente. Con psicópatas le costará entender y aceptar este concepto, sobre todo teniendo en cuenta que los psicópatas imitarán emociones a fin de manipular a sus víctimas. Además de no tenerle empatía o simpatía a nadie y de ser incapaces de tener remordimientos por haber hecho algo malo, los psicópatas no están dispuestos a responsabilizarse por sus propias acciones. Enseguida echan a otros la culpa de todo lo que sale mal. Si te encuentras a tiro, puede que te encuentres convirtiéndote en una conveniente víctima.
El estilo de vida tiene que ver con el día a día de las personas. En los psicópatas es impulsivo e irresponsable, carecen de metas y no están dispuestos a esforzarse para lograr metas significativas. No obstante, sus currículos estarán llenos de importantes logros falsos y puestos en alto a nivel exagerados, atribuyéndose amplias responsabilidades que están distorsionadas. Su responsabilidad puede resultar frustrante, sobre todo si eres escrupuloso con tu trabajo y te gusta hacerlo bien. Su impulsibilidad también puede ser peligrosa, ya que les da igual las consecuencias de sus acciones para los demás. Pero los detalles que aburren y se desentienden de los asuntos importantes. Sin embargo, es de esperar que se adjudiquen el mérito del esfuerzo ajeno, incluso si no participaron. Puesto que las tendencias psicópatas pueden desarrollarse a una edad temprana, es frecuente que los psicópatas tengan antecedentes de conducta antisocial. Los ejemplos de esta conducta antisocial incluyen problemas de la adolescencia temprana, como la delincuencia, la falta a clase, los hurtos, la alteración del orden público, los delitos relacionados con el abuso del alcohol y de los estupefacientes en lugares públicos, así como los actos perpetrados en la vida adulta, como el fraude, las multas por exceso de velocidad, etc. Parece que su incapacidad de plegarse a las normas sociales está arraigada en su sistema de creencias y está por encima de la ley según los psicópatas, y en la organización de su cerebro no sienten miedo ni experimentan la culpabilidad. La influencia interpersonal, la pobreza emocional, un aberrante estilo de vida y las tendencias antisociales componen el perfil del psicópata. La gente que exhibe la mayoría de estas características suele convertirse en criminales y acaban en la cárcel. No obstante, el psicópata tiene un perfil atenuado. Él o ella suelen obtener una alta puntuación de los dominios interpersonales y emocionales poseen de cada una persona psicópata, pero en los dominios del estilo de vida y de la conducta antisocial, esta es normalmente más moderada. Desafortunadamente, son incapaces de incorporar en sus máscaras muchos de los rasgos aparentemente afectivos del liderazgo. Sin embargo, mientras tanto es posible que estén trabajando entre vestidores para sabotear proyectos, hundir carreras e incluso cometer fraude. Si sospechas que la persona con la que tienes que tratar es un psicópata, ¿cuál es la mejor línea de acción? Evita el contacto todo posible, documentándolo todo. Haz un seguimiento de los detalles y mantén al tanto de tus superiores. Es tentador confiar en las personas demasiado buenas para ser cierto, pero recuerda que esto ocurre a menudo. Una personalidad psicopática es manipuladora, saca provecho para sí, y aunque tiene clara la diferencia entre lo bueno y lo malo de sus acciones, poco o nada le importa. Estas características afectan todo el entramado social del psicópata. Así, las personas con este tipo de personalidad carecen de afecto o expresividad en sus gestos. Su manera de comportarse puede ser un exceso narcisista, demostrando un egocentrismo marcado. Uno de los rasgos particulares, pese a sentirse superiores al resto del mundo y moverse en él como quien hace un sacrificio para conseguir sus maquiavélicos fines, el psicópata puede mostrarse amable, simpatizando con las personas a quien pretende manipular. En este sentido, puede mostrarse ausente de muestras de nerviosismo, controlando perfectamente lo que dice con lo que piensa. Pues los psicópatas tienen un alto nivel de inteligencia, llegan a mentir flagrantemente con tal de lograr su cometido. La persona con psicopatía demuestra un alto nivel de irresponsabilidad y falta de compromisos. Cuando hablamos de psicópatas nos viene a la cabeza el típico asesino salvaje, pero hay muchos psicópatas que pasan desapercibidos porque las consecuencias de sus actos solo afectan a la persona que tiene al lado y normalmente afecta de una manera visible. No te pegará, no te dejará marcas físicas, las marcas te las dejará en el corazón. Son maltratadores psicológicos que pasan desapercibidos.
También hay mujeres que son psicópatas emocionales. La psicopatía emocional no es exclusividad del hombre, pero las mujeres son más proclives a caer en brazos de psicópatas porque las han educado para que sean sensibles, para que pongan las emociones por delante de cualquier cosa. Los hombres en general detectan antes este tipo de comportamiento nocivo que tienen los psicópatas emocionales. Los psicópatas emocionales, los que no matan pero hieren, pueden ser muy peligrosos, porque pondrán tu vida patas para abajo y te costará mucho desprenderte de ellos. Estos psicópatas emocionales se acercan cuando estás pasando por un mal momento, después de una ruptura amorosa, de una crisis existencial, de una pérdida de un pariente, después de cualquier cosa que altere tu forma de vida. Aparecerá ante ti como la persona que va a sacarte de esa sensación de amargura en la que te has envuelto, y realmente durante algún tiempo será así. Se mostrará encantador, simpático. Suelen ser tipos muy educados que saben decirte las palabras que en esos momentos necesitas oír. Pero hay una cosa que te puede dar una pista a la hora de detectar a un tipo de estos. Y es que cuando habla de sentimientos no lo hace como si lo sintiera. Lo hace como si estuviera interpretando un papel. En el fondo es lo que está haciendo realmente. Tu vida con él siempre será un teatro en la que el único espectador serás tú. Él o ella se convertirá en el director y el actor de tu vida y te anulará hasta que ya no le sirvas para nada o hasta que algo te haga abrir los ojos. Lo que es indudable es que acabe como acabe la cosa, tú serás la víctima y él o tú el verdugo. Seguramente hemos cruzado con alguno de ellos en algún lugar. Son astutos. El psicópata o la psicópata son astutos, carismáticos, atractivos y dotados de habilidades sociales. Suelen producir una inmejorable primera impresión cuando se les conoce. Se muestran espontáneos y desinhibidos respecto a las normas. Al principio resulta gracioso y hasta divertido popular a su alrededor. Sin embargo, poco a poco, su lado oscuro comienza a emerger. Se muestra como lo que son en realidad: egoístas, narcisistas, iracundos, manipuladores e implacables. Tras este modo de comportarse no hay nada. Están totalmente vacíos. Detrás del supuesto carisma o capacidad de liderazgo se atrinchera una pasmosa realidad, la de ser un ser sin conciencia moral alguna. Personas que usan su encanto, apariencia y capacidad de coacción para trepar y alcanzar con rapidez posiciones de poder en el escalafón jerárquico de los grupos. Cuando por fin lo consiguen, se dedican con gran eficacia. El problema para identificarlos a los psicópatas es que normalmente los psicópatas emocionales no terminan cometiendo crímenes sangrientos al estilo de las películas. La mayoría de ellos pasan desapercibidos, ocultos y camuflados tras vidas aparentemente normales y triviales, causando enormes problemas y depredando socialmente a sus vecinos, parejas, hijos, padres, compañeros de trabajo y subordinados. Víctimas que nunca terminan de enterarse del todo de la auténtica naturaleza perversa de las personas que les hacen sufrir tanto. Su capacidad de decir a cada uno lo que quiere escuchar, como los recaídos, a veces con sus mismas palabras que han clonado oportunamente, estudiando su objetivo detalladamente, les hace ser los candidatos ideales para los procesos de selección en el grupo. Al entrar en una agrupación y promocionarse rápidamente en ella, son capaces de alcanzar, en poco tiempo, lugares de dominio y poder de los cuales va a resultar cada vez más difícil desbancarlos. Cuando se les sorprende en infraganti, suelen alegar que ellos son las verdaderas víctimas de sus víctimas, intentando invertir el proceso de victimización manipulatorio. Si se disculpan o dicen que lamentan lo ocurrido, simplemente están clonando esa emoción que no sienten, con vistas a poder obtener ventajas en el futuro para seguir aprovechándose de sus compañeros o compañeras. Su comportamiento llega a tal extremo que es inútil practicar alguna terapia con ellos, puesto que no solo no se curan, sino que aprenden nuevas formas de manipulación. Tampoco les importa el dolor o el sufrimiento que sus acciones pueden causar y por ello son altamente eficaces como depredadores en los grupos.
No les tiembla el pulso cuando se sienten que enfrentan al peligro o al riesgo. Lo único que parece explicar su conducta social es el cálculo frío y racional de lo que van a sacar u obtener de sus acciones. No presentan arrepentimiento ni sentimientos de culpa posteriores, ni miedo ni ansiedad. Si lo hacen, se trata de meras estratagemas para conseguir pasar inadvertidos y para seducir al que tienen adelante. El psicópata de grupo representa el compañero más violento, destructivo y desconocido para la mayoría de los AA. Precisamente por esa exhibición de encanto superficial y elocuencia que caracteriza a la mayoría de los sujetos diagnosticados con el trastorno de la personalidad. El psicópata de los grupos de AA miente de forma brillante, en ocasiones por el puro placer de hacerlo, sin que haya nada obvio que ganar y aparentar ser tipos encantadores. Sin embargo, esa capacidad de fascinar, de manipular, es una herramienta puesta al servicio de sus propios intereses para con la agrupación. Este interés es meramente instrumental, dado que los psicópatas de grupo no poseen la capacidad de sentir gratitud hacia el grupo. Se trata más bien de lograr captarla con el objetivo de explotarlo, exprimirlo y de obtener todo el beneficio necesario para conseguir sus planes. Esta capacidad de manipulación con su intenso egocentrismo, con su elevado nivel de autovalía, nos encontramos ante el sujeto capaz de cometer los actos más violentos y atroces, con tal de conseguir lo que se propone, incluido matar la agrupación si ésta constituye un obstáculo. Es curioso, pero el psicópata de grupo es visto por la mayoría de los compañeros de su agrupación como alguien impecable, un buen alcohólico anónimo, un buen padre y todos aquellos atributos sociales que hacen de una persona un individuo socialmente considerado. Esta es una trampa de lo que sirve el psicópata de grupo para conseguir todos los propósitos que persigue, y por esta misma razón resultará muy difícil de manejar e incluso de descubrir. Para los psicópatas de grupo, el compañerismo en la agrupación es un trampolín, una adecuada vía de acceso a sus propósitos de logro, pero carecen de la capacidad básica de generar las emociones necesarias para que un compañero perdure. En este sentido, un peligro para las agrupaciones, que son incapaces de conseguir adivinar qué tipo de persona está compartiendo en su agrupación. El psicópata de grupo es refinado y muy retorcido. Cuando de bajar la autoestima se trata, se excita haciendo daño, su resentimiento le viene en la envidia hacia sus compañeros y de los avances de la agrupación sin su ayuda, llevándole a odiar a todos los compañeros y creer que él es el único capacitado para llevar a cabo la diligencia. Es sumamente egoísta, llega a planear las actividades de la agrupación sin consejo de los compañeros. Por esta capacidad que él cree tener, jamás se disculpa, incluso se enfada si se le cuestiona de sus acciones. Y si salen mal, culpa a los demás de no haber hecho su voluntad. Te culpa de lo que él hace. La mente de un enfermo de este calibre es muchas veces indestructible, ya que él es una mala persona, con una maldad que viene de dentro y que siempre lo será. Necesita siempre a alguien a su lado a quien mentir con sus fantasías y a quien engañar para sentirse un poco superior a los demás compañeros. Este ha sido el artículo del día de hoy. Te mandamos un abrazo fraternal y te invitamos a que veas los demás audios para nuestra recuperación. También te invitamos a que estos mismos los compartas con tus compañeros y compañeras de agrupación. Sean todos bendecidos por nuestro poder superior o Dios como cada quien lo conciba. Felices 24 horas y hasta la próxima.